Vamos a dar un repaso entre tanto, hermano, ¿no? Antes de comenzar, vamos a ver lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Voy a borrar. Esta pregunta cualquiera lo puede responder, ¿ah? Sin indicar alguna en particular. ¿Cuáles son las prácticas adivinatorias que se empleaban en Mesopotamia? ¿Cómo se llamaba aquella práctica donde mezclaba aceite y agua? Hidromancia, La hidromancia, muy bien. ¿Y la otra del ver el hígado, cómo se llamaba? hepos- heposcopia, Eh, hepatoscopia. Muy hepatoscopia. bien, esa es la hepatoscopia. Muy bien. Entre los textos proféticos de Mesopotamia con los otros textos proféticos, con los textos proféticos hebreos, hay una gran diferencia. ¿En qué consiste esa gran diferencia, hermanos? Una diferencia, por ejemplo, era que el profeta de las otras naciones no se identificaba, sino que lo daba el mensaje por medio de otro autor. Mientras que el profeta hebreo se identificaba. Él indicaba quién eh, era el que estaba profetizando y quién era el vocero de Dios. Vino palabra de Jehová al profeta Isaías, al profeta Elías. Muy bien, esa era una. El concepto que tenían los dioses o las religiones de Mesopotamia con respecto a sus dioses en contraste con el concepto que tenían los hebreos de su Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? En Mesopotamia, ¿Mm? la concepción de Dios era un Dios territorial versus los profetas hebreos que Dios en este caso era un Dios universal, estaba presente en todo Excelente. lugar. Muy bien, hay una gran diferencia entre uno y otro. Dios territorial, el profeta hebreo, el Dios es un Dios universal. Muy bien. ¿Qué más estuvimos viendo? Para satisfacer las demandas del Dios de Mesopotamia, ¿qué debía hacer el oferente para que estuviese contento el Dios hebreo? Perdón, el Dios de Mesopotamia. Y todos pueden Un participar. sacrificio. Un Un, animalito tenía que ser. un animal solamente, un cordero, un cerdo, no sé qué animales ofrecían. Pero para que se agradara a Jehová, el Dios de Israel, ¿qué era necesario? Que hubiera arrepentimiento. Arrepentimiento y obediencia a las leyes. No era suficiente entonces el sacrificar un animal, sino arrepentimiento y obediencia a las leyes. Muy bien. Eso fue lo que estuvimos viendo. El profeta de Egipto, entre comillas, profeta egipcio, ¿a quién culpaba por el caos que había en la sociedad? al, al dios, a los dioses o al dios Arrat, Muy bien, Rat, a los dioses eran los culpables, mientras que para los profetas hebreos, ¿quién es el causante de todo el caos social que existe en el país? el ser humano. El pecado del ser humano. Excelente, muy bien. Así es, esa es la gran diferencia, ¿eh? La gran diferencia entre unos y los otros. Muy bien. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, pero ya nos vamos a adentrar un poco más en los, en los profetas hebreos, los profetas. Y aquí vamos entonces. Aquí estamos. Muy bien. Pueden hacer sus preguntas, hermanos. Si no entienden alguna pregunta, perdón, o sea, pueden hacer preguntas. Si no entienden algo que estamos viendo, pueden levantar la mano. Interrumpir la clase, no se haga problema por eso. Pueden interrumpir la clase para enriquecerla más todavía. Contar alguna experiencia también, alguna anécdota o lo que han escuchado en sus lecturas o predicaciones, o lo que han escuchado también en sermones o en estudios bíblicos en internet o lo que han leído. No se hagan problemas. No toda la respuesta, por supuesto, la puedo dar.
Bueno, nadie sabe todo, solamente Dios sabe todo. Pero lo que podemos ayudarle sí lo vamos a responder. También las preguntas suyas me ayudan porque yo las anoto, las registro y después la voy guardando. Y cuando tengo un banco de preguntas que se han planteado en clase con su respectiva respuesta, lo envío a los correos de los hermanos al finalizar la clase. Muy bien, ahora estamos en el periodo del profetismo hebreo entonces. Antes de esto se me había olvidado. Tengo que enviar el link a algunos hermanos. Eh, me había olvidado enviar el link a Gervasio. También. Y ahora sí. Ya. Se ve la presentación completa, ¿verdad, hermanos? No una parte sola, sino completa. Perfecto. Vimos anteriormente entonces, hicimos una comparación, semejanzas entre los profetas de Mesopotamia, de Egipto y de Canaán. También vimos las diferencias, las semejanzas, que está prohibido totalmente en la Sagrada Escritura la adivinación. Por eso que para satisfacer las necesidades profundas del ser humano de conocer lo futuro, Dios le envía a los profetas para que no consulten a los paganos. En esta siguiente sección de clase, vamos a ver el periodo del profetismo hebreo, un periodo histórico, el periodo donde cada uno de ellos le correspondió profetizar. Y después ya vamos a ver la definición de profeta en la Biblia. Los profetas anteriores a la monarquía hebrea, antes de que se nombraran reyes o que vinieran los reyes de Israel, el primer profeta, el paradigma de los profetas, el más importante de los profetas, al cual todos los demás profetas se van a remitir, el que va a escribir la base o el fundamento, el contenido del cual hablarán los siguientes profetas después de él, es Moisés. Moisés es el paradigma, el modelo de todos los profetas. Si se levanta algún profeta en el futuro, este debe estar conforme a lo que enseñó Moisés. Si alguien predica o profetiza algo contrario a lo que se encuentra registrado en la ley de Moisés, es un profeta falso. De ahí la importancia de Moisés, el paradigma de todos los profetas y al cual se remiten todos los otros profetas. Los profetas hebreos no son innovadores, no crean nada nuevo, sino simplemente se limitan a recordarle al pueblo de Dios lo que la ley de Moisés demanda del pueblo de Dios. Porque la ley de Moisés, el pacto que se encuentra, el pacto en la Biblia, que lo registra Moisés, es el lazo que une al pueblo con Dios, la norma de conducta que rige al pueblo de Dios. Eso es lo distintivo del pueblo de Dios, actuar conforme al pacto. Este se encuentra en la ley de Moisés. Y los profetas remiten una y otra vez al pacto, a lo que se encuentra en la ley de Moisés. De ahí la importancia de Moisés, el modelo de todos los profetas, el más importante. No es que haya sido el primer profeta, pues porque también se dice de Abraham el profeta. Moisés, el paradigma de los profetas en el sentido de que él registra las leyes, la ley que Dios le entregó al pueblo para regular su conducta. Y todo lo que ocurre en el futuro, o la relación de Dios con el pueblo de Israel, se basa en la ley. Por eso es importante Moisés, porque era el legislador el que recibió la ley de Dios, en el monte Sinai. También se encuentra en este periodo otros profetas, Débora, por ejemplo, jueza
profeta, líder militar también. El más conocido durante este periodo es Samuel. Todos estos son profetas anteriores a la monarquía. Samuel es el último de los jueces, es sacerdote también, y también es un profeta. Sacerdote, juez y profeta. Tres cargos va a ostentar este hombre. Aunque no era descendiente de Aarón, pero Dios lo va a constituir como sacerdote. Y 3 oficios reúne y ostenta este hombre. Muy importante porque el último de los jueces. Jueces son personas que liberaban al pueblo de Dios de la opresión de las naciones foráneas o las otras naciones extranjeras. Y que va a ungir a los primeros reyes de Israel. Luego de los profetas anteriores a la monarquía, tenemos a los profetas del periodo de la monarquía, pero que son anteriores a los escritores. Son profetas no escritores, pero de la monarquía. Y hubieron muchos de estos profetas. Dios envió una cantidad extraordinaria de profetas para que no consultaran a las naciones paganas. Esa es la finalidad. Tenemos como ejemplo en la época de David, del rey David, a Natán, a Gad, al sacerdote Sadoc, al levita Emán. En el reinado de Jeroboam se encuentra Ahías, un varón de Dios, un viejo profeta de Betel. Jeroboam es el rey del norte, el que inaugura, de hecho, el rey norte primero, el rey del norte, cuando se divide las tribus en el año 391, cuando muere Salomón, el reino del norte se va con Jeroboam y permanece en el sur Roboam. En esa época existían profetas. Semaías es uno de los profetas y otros de los profetas de la época de Roboam. En el reinado de Asa está Azarías, Anani. En la época de Basá está el profeta Jehú. En la época de Josafat, Hazaziel, Eliezer. En la época de Acab, Elías. Y también tenemos a Eliseo. Muy importantes también. Estos son muy importantes en contraste con los otros que son intervenciones muy breves. En cambio, Elías y Eliseo ya hay mayor narración en cuanto al contenido de estos profetas. Como podemos notar acá, hay muchos profetas entonces anteriores a los escritores durante la época de la monarquía. Luego aparecen los profetas escritores. Están los mayores y los menores. Ya vimos en qué sentido se utiliza el término de mayor y menor. Se refiere para referirse, o se refiere a la extensión de sus escritos. En el siglo IX, el profeta que va a aparecer acá es Joel, durante el reinado de Joás, probablemente el 835-796 a.C. También se encuentra el profeta Abdías, predijo la caída de Edom, todo esto es siglo IX. En el siglo VIII, este siglo es muy importante, porque primero por la actividad profética que va a ocurrir, pero principalmente por un evento histórico que va a ser traumatizante para el pueblo de Dios, principalmente para el pueblo de Israel. Esta fecha lo van a ver ustedes una y otra vez, mis estimados hermanos. El 722. El profeta Amós va a profetizar durante este periodo. Tengo que salir aquí. El profeta Oseas también, el profeta Isaías, el profeta Miqueas, el profeta Jonás. Cinco profetas. Durante esta época del siglo VIII se intensifica la actividad profética porque va a ocurrir un evento traumático para el pueblo de Dios. Es traumático por esta fecha, de lo que ocurre en esta fecha. ¿Alguien se acuerda, hermano, lo que ocurrió en el año 722 a.C. en la historia del pueblo hebreo?
Hermano Christopher, creo que está. ¿El cautiverio o Exilio no? a Babilonia. La- El exilio de. El exilio, sí, el exilio. ¿No? muy bien, hay un exilio, sí. Es la caída y el exilio también del reino del norte. Eso. Las 10 tribus del norte caen en el año 722 por los asirios. Antes de que caiga el pueblo de Dios, para evitar la caída y el juicio, envía a 5 profetas. Simultáneamente están predicando con la finalidad de que el pueblo se arrepienta, obedezca la ley de Moisés, obedezca a Dios, abandone la idolatría, el pecado, y así Dios va a perdonar a este pueblo. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Por eso que fueron destruidos finalmente en el año 722. Después, en el siglo VII, estamos hablando acá en el siglo VII, de otras fechas muy importantes también. Son varias fechas aquí. Primero 605 es una, la otra fecha el 597 y la última 586. Todas estas son fechas de este periodo del siglo VII, que son también, ahora sí, la cautividad del reino del sur. Dios le dijo al pueblo que se arrepintieran, que obedecieran la ley de Moisés, que volvieran a Dios, abandonaran su idolatría, de lo contrario van a sufrir la misma consecuencia que su hermana mayor Israel del norte. Tampoco los del reino del sur, Judá, van a obedecer a Dios, por lo tanto Dios lo destruye. En 3 periodos se llevan a un grupo, 605 se van a llevar al profeta Daniel, 597 va al profeta Ezequiel, 586 he destruido finalmente el reino de Judá, y cae Jerusalén, y he destruido el templo de Jerusalén. Y se llevan a Jeremías a Egipto, y allá va a morir, lapidado por los idólatras egipcios. Pero para evitar que se produzca la caída del reino del sur, Dios envía a Nahum, a Jeremías, a Sofonías, a Habacuc, para impedir la destrucción del reino de Judá. Pero del mismo modo como ocurrió con el reino del norte, no se arrepintieron de sus pecados, por lo tanto van a sufrir las mismas consecuencias que el reino del norte. La única diferencia es que van a ser preservados un pequeño remanente para que por medio de este remanente venga Jesucristo. Van a estar 70 años en Babilonia y después van a regresar en el año 538. Y esto es lo que menciona los siguientes profetas. Están los profetas del exilio. El profeta del exilio son 2. Está el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. ¿Por qué se van en exilio? Por la idolatría, el pecado del pueblo. Y todo esto lo menciona el profeta Isaías, que vamos a estudiar, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Se van por la idolatría, por el pecado, por la desobediencia a la ley, por la opresión, por la injusticia, por la opresión a los pobres, la injusticia social, porque no han respetado la fiesta judía, están actuando como paganos, son paganos incluso en cuanto a su doctrina o en cuanto a su dogma, porque aunque existe un solo Dios para ellos, y también es un Dios universal, pero en la concepción idolátrica del pueblo hebreo existen muchos dioses, no son monoteístas, es una especie de idolatría, otros son enoteístas, pero nunca fueron monoteístas rigurosos, estrictos en su mente, siempre pensaban que existían otros dioses, y había un sincretismo religioso también. Pensaban que Jehová tenía un amante, y esta amante era la diosa Aserá, y con Aserá Jehová tenía hijos, y estos hijos eran los Baales. Por lo tanto, si se compartía la adoración en Istar, Aserá y los Baales, era adorar a familiares de Jehová, por lo tanto Jehová no se iba a preocupar. El sincretismo religioso de los hebreos en esta época era terrible, por eso que fueron destruidos los israelitas del norte del 722 y fueron destruidos los de Judá en el 586 para purificar la fe hebrea, la religión hebrea frente al paganismo y la idolatría de las otras religiones vecinas. Eso fue muy importante. Ellos pensaron que cuando cayó Jerusalén, Dios lo había abandonado, pero no es así. Porque en la tierra de la esclavitud y del exilio, Dios va a ir para aquellas tierras. El profeta Isaías dice que Dios le va a hacer como una especie de dosel,
comprende creo que dosel, hermano, en la Biblia Reina Valera 1960 dice dosel, ¿eh? No sé si se comprende muy bien a qué se refiere en dosel. Sí, es como una cobertura, por ejemplo, que se pone en las camas, por ejemplo, cuando hay como un velo que lo cubre, o en los tronos, o donde hay un altar, también se le pone una cobertura hacia arriba para resaltar la grandeza supuestamente de un rey o de Perfecto, lo que allí se gana. perfecto, muy bien, muy bien. Es un dosel, ¿eh? Otras traducciones bíblicas actualizadas lo traducen como un toldo, como una tienda de campaña, un toldo. La idea es que son protegidos por Dios. Dice Isaías, allá en la tierra de la esclavitud, yo les seré para ellos un dosel, un toldo de protección. Dios se va a la tierra de la esclavitud con su pueblo. Lo está castigando, pero también va con ellos en el castigo. El profeta Ezequiel ve la visión. En el lugar santísimo está la gloria de Dios. Se eleva la gloria de Dios del lugar santísimo a una parte de la ciudad, una plaza principal, después a la salida, después en un monte y finalmente desaparece, se va al oriente. Lo que está indicando con esa visión del profeta Ezequiel es que la gloria de Dios, Dios mismo, se va juntamente con los cautivos a Babilonia. Y la gloria de Dios se manifiesta ya en Babilonia, y lo podemos ver con Daniel, el profeta Ezequiel, con Daniel principalmente. Con estos relatos que quedaron registrados en los textos hebreos, los judíos posteriormente van a llegar a la conclusión de que Dios es el Dios universal, el Dios que interviene en las políticas de las naciones, política interna y política exterior, y tiene control de todas las cosas, y no hay nada que no esté sujeto bajo la acción o la supervisión de Dios, porque Él es el que mueve los imperios, a los asirios, a los babilonios, a los medopersas, a los griegos y los romanos. Todas las potencias son catapultadas por el poder de Dios y todas son derribadas también por el poder de Dios. Dios actúa en las sociedades, en la política, en la economía, en la cultura, en lo nacional, en todas las áreas, ahí interviene Dios porque el Dios de los hebreos, el Dios de los profetas es un Dios universal. Todo está bajo la acción de Dios y todo se encuentra dentro de Dios y no hay nada que quede marginado o descontrolado de Dios. Todo, Dios controla todas las situaciones históricas. Y lo podemos ver en el libro de los profetas de Daniel y Ezequiel. Está muy claro ahí cómo Dios interviene. Vuelve, enloquece, vuelve demente a Nabucodonosor porque no le ha dado la gloria a Dios. Ahí tenemos la imagen entonces de los profetas del exilio. Se van en el 586. Y después vienen los profetas después del exilio. Ellos van a regresar del exilio, van a regresar ¿en qué año regresan del exilio, hermanos? De Babilonia. Los que vieron libros históricos. Con Ciro el Medo Persa. ¿Alguien recuerda? 538. Ahí está la fecha cuando regresan de la cautividad de Babilonia. Primero que ingresan con Zorobabel, después Edras y después finalmente viene Nehemías, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Pero ahora nos encontramos en otra época, la época de los medos persas. Los profetas del post-exilio son el profeta Ageo y el profeta Zacarías y Malaquías. El profeta Ageo y Zacarías son levantados por Dios porque después que vuelven, ellos tienen que restaurar el templo de Jerusalén. Pero cuando los judíos regresan, comenzaron ya a trabajar con la restauración del templo de Jerusalén, pero se vieron enfrentados a la oposición de los samaritanos. Entonces ellos concluyeron, interpretaron esa circunstancia desfavorable, histórica, como que no era la voluntad de Dios para construir el templo de Jerusalén. Por lo tanto se dedicaron a construir sus casas. Por eso que dice el profeta Ageo,
a construir sus casas altisonadas o finamente terminadas, la versión actualizada de la Biblia. Y se despreocuparon de la casa del templo de Dios, la casa de Jehová, y lo dejaron en ruinas. Pero fíjese usted cómo interpretan los judíos las circunstancias históricas que son adversas. Cuando se produce la oposición por la reconstrucción del templo, ellos interpretan erradamente de que no es la voluntad de Dios que construyan el templo. Tiene que venir Ageo y Zacarías para indicarle que la voluntad de Dios es que construyen el templo de Jerusalén, porque tienen la casa de Dios derribada. Ellos se preocuparon primero de construir sus casas y después terminaron de construir la casa del Señor. Así le reprocha a los profetas. Es el trabajo de los profetas Ageo y Zacarías, que construyan el templo de Jerusalén. Yo he conocido a hermanos que realmente han postergado sus propias casas, pero hermanos que trabajan muy bien, tienen muy buen trabajo, pero postergaron sus casas para construir el templo de Dios. Han construido dos templos grandes. Bueno, trabajaban muy bien, leían muy bien esos trabajos, y después que terminaron la iglesia, la construcción del templo, ellos construyeron sus casas. Bueno, la motivación de los cristianos, de preocuparse por la casa de Dios, como no ocurrió en los tiempos antiguos en esta época. Bien. Esos son los profetas entonces, de los periodos de los profetas antes de la monarquía. El más importante de los profetas, el paradigma de todos los profetas y el modelo de todos los profetas. ¿Quién es, mis hermanos? Moisés. El profeta Moisés. Muy bien, el profeta, el paradigma de todos los profetas. Si nosotros consultamos un diccionario, cualquier diccionario puede ser Santillana, por ahí tengo algunos diccionarios, bueno, tengo todo la biblioteca desordenada, no sé dónde están los libros. La Real Academia de la Lengua Española, o puede buscar también en internet la definición de profeta. ¿Qué es lo que es un profeta? ¿Qué es lo que va a aparecer en esa definición, hermano David, o hermana Miriam? Hermano David o hermana Miriam, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la definición de profeta le van a dar ellos? O si le pregunta a cualquier persona de la calle. Mensajero. Un mensajero, muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo lo encontrarían en los diccionarios? ¿Cómo está definido en los diccionarios, hermanos? O la gente común y corriente en la calle, cuando se le habla de un profeta, ¿qué es lo que ellos El definen? futuro. Una persona que puede prever el futuro. Perfecto, eso es cierto, la definición popular de profeta, alguien que predice el futuro. Pero cuando nosotros analizamos los términos bíblicos, el término profeta no tiene mucha relación con lo que define la calle de lo que es un profeta. Porque el profeta en las Sagradas Escrituras viene del vocablo hebreo naví, y viene de una raíz, se deriva de una raíz, llamar o anunciar. En ese sentido, un profeta es alguien que es llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Nada más que eso. Alguien que Dios lo llama para que anuncie de parte de Dios. No necesariamente un profeta es una persona que predice el futuro. Porque los profetas de Israel, profetas bíblicos, con respecto al pasado, ellos lo reinterpretan. Eso es lo que hacen con respecto al pasado. No hablan solamente los profetas del futuro, sino que también hablan del pasado. Los profetas de Israel dicen, el reino del norte cayó. ¿Por qué cayó? Por la idolatría, por la inmoralidad, por el pecado, por la opresión, por la injusticia, porque destruyeron a los pobres, no le hicieron justicia, por los conflictos que hay en los tribunales de justicia, por cohecho, por soborno, por comprar los juicios en los tribunales de justicia, por esclavizar a su propia gente, no respetar las leyes del pueblo de Dios.
Eso van a decir los profetas de Israel. ¿Qué es lo que están haciendo en ese sentido? Están reinterpretando lo que ocurrió en el pasado. Le están dando al evento histórico una interpretación espiritual, o teológica, o religiosa, como quiere denominarlo usted. Le dan una interpretación espiritual. Bueno, decimos, los profetas le dan una interpretación espiritual porque ellos lo registran, pero en realidad es Dios el que está usando a los profetas, ¿eh? Y Dios el que le está dando el mensaje a los profetas. Pero lo estudiamos así para una mejor comprensión. Los profetas reinterpretan el pasado. Por lo tanto, no es alguien simplemente que habla del futuro. Le dan un significado espiritual. Encuentran en los eventos históricos un significado espiritual. Miren lo que están haciendo los profetas. Y en nuestra labor también como cristianos, como creyentes. Al pasado nosotros le damos una interpretación espiritual. Los acontecimientos del pasado. ¿Por qué le damos una interpretación espiritual a los eventos del pasado? Porque Dios interviene en la historia. A esto se le denomina la providencia de Dios. Providencia es cuando Dios dirige los acontecimientos históricos para que se lleven a cabo su buena voluntad. Los supervisa, los guía, los controla, los regula para que se lleven a cabo sus buenos propósitos. Por eso es que vemos en los acontecimientos de la historia una acción de Dios. En Dios está presente en los acontecimientos históricos. Nosotros lo vemos, los cristianos, los creyentes lo vemos. Pasa imperceptible, invisible, desapercibido para el incrédulo. Pero nosotros somos creyentes. Tenemos al Dios bíblico que actúa en la historia. Por eso que vemos una acción de Dios en los eventos históricos. Reinterpretamos el pasado. Este acontecimiento ocurrió, un desastre. El mayor terremoto que hubo en la historia de la humanidad, por lo menos registrado. Nosotros le damos una interpretación espiritual. Eso es un juicio de Dios frente al pecado del pueblo. ¿Y por qué no a los otros pueblos? Bueno, eso Dios sabe aquello, pues quizás para demostrar su misericordia y su gracia por otros pueblos. Por eso es que no tienen terremotos. Además que todos son pecadores, se merecen el juicio de Dios. Pero también al mismo tiempo es una llamada al arrepentimiento, erupciones volcánicas. Cada acción que ocurra en la naturaleza o en la historia, en la política, en la economía, es el juicio de Dios y es un llamado de Dios para el arrepentimiento. Aquí estamos viendo principios para poder aplicarlo a nuestra vida personal, ¿eh? Porque eso hacían los profetas. Con respecto al presente. Con respecto al presente, llaman al pueblo, al arrepentimiento. Llaman al pueblo al arrepentimiento con respecto al presente. Y el mensaje fundamental, el más importante que van a desempeñar los profetas es al presente, a sus contemporáneos. La labor principal y fundamental se concentra en llamar a sus contemporáneos al arrepentimiento. El pasado importante no es el futuro, sino principalmente llamar al arrepentimiento a sus contemporáneos. El mensaje del profeta se limitaba a sus contemporáneos, al presente, lo llamaba constantemente al arrepentimiento. Nosotros también lo que ejercemos el ministerio profético, todo cristiano ejerce el ministerio profético. Cuando usted abre su boca para hablar de Dios, de Cristo, está ejerciendo el ministerio profético. Por lo tanto, en cada reunión, en cada culto, se puede llamar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Aunque somos creyentes, seguimos siendo pecadores. Y todos los días la gente, los predicadores, deben llamarnos a nosotros al arrepentimiento. En las reuniones primitivas de las iglesias cristianas había una parte, una sección de la liturgia, donde había un arrepentimiento de los pecados. Formal, pedían que Dios le perdonara sus pecados, se reconocían como pecados, constantemente en las liturgias.
Bueno, nosotros en nuestras oraciones también, todos los días, nos repetimos nuestros devocionales, la parte de nuestros devocionales, oraciones, que Dios nos perdone de nuestros pecados. John Wesley se sometía todos los días, todas las noches ante el tribunal de su conciencia. Bien, estos son algunos principios espirituales que estamos extrayendo de los profetas hebreos. Y con respecto al futuro, era incidental, era incidental, predecían, pero era incidental, no constituía su mensaje fundamental o principal, porque el mensaje principal de los profetas, o la función principal, era dirigirse era dirigirse a sus contemporáneos al presente. Incidental porque, de acuerdo a la respuesta del pueblo al mensaje del profeta, ocurriría algún evento en el futuro. Por lo tanto, la predicción dependía de la respuesta del pueblo al mensaje del profeta. Si el pueblo obedecía al profeta, Dios lo iba a prosperar. Pero si ellos desobedecían, Dios lo iba a castigar, iban a ser destruidos. En ese sentido es incidental. Bueno, esto es lo que teníamos que ver con los profetas entonces. Pasado, reinterpretan el pasado. Con respecto al presente, lo llaman al arrepentimiento. Y con respecto al futuro, incidental. No constituye el mensaje principal de los profetas, sino incidental nada más, y tiene relación con la respuesta que dé el pueblo al presente. El otro término, el otro vocablo con el cual se conoce a los profetas es roé. Roé significa vidente. Vidente es alguien que no puede ver, que ve lo que el ser humano común y corriente no puede ver. Porque Dios se lo revela. Revelar es descorrer la cortina o descorrer el velo. Lo que el hombre no puede ver por sí mismo, Dios se lo da a conocer por medio bueno, la revelación. Esa es lo que significa revelación, por medio de visión, por medio de sueños, por medio de una voz interior. De alguna manera Dios revela su mensaje o sus propósitos para con el pueblo de Israel. Eso significa roé. Y Osed, vidente. Varón de Dios también, porque Dios lo llamaba, siervo de Dios, porque estaba al servicio de Dios, mensajero de Dios, porque era mensajero de Dios, intérprete o enseñador también, porque interpretaba a Dios, el mensaje de Dios. Varón del Espíritu, porque el Espíritu de Dios venía sobre él para poder profetizar. Como Moisés era el paradigma y el modelo de todos los profetas, y todos los profetas van a remitirse a Moisés, vamos a ver o apreciar algunas características del verdadero profeta como se encuentra en Moisés. ¿Cómo sería un profeta de Dios? Según el modelo de Moisés. Una vocación específica, personal de Dios. Dios toma la iniciativa de llamar al profeta. El profeta no se constituye a sí mismo. No era heredado tampoco como ocurría con los sacerdotes, sino que Dios mismo lo llamaba, como ocurrió con Moisés en Horeb, cuando Dios lo llama por medio de esta zarza ardiendo. Lo otro, la otra característica del profeta, según el modelo de Moisés. La conciencia que tienen los profetas de que Dios actúa en la historia. Las derrotas, las victorias, el surgimiento y la caída de las naciones, y hasta las convulsiones de la naturaleza, todos tienen un significado espiritual porque Dios actúa por medio de todos estos factores. Para nosotros entonces, cualquier evento histórico, político o fenómeno de la naturaleza, como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, entre otros, son una oportunidad que Dios tiene para llamarle a la gente al arrepentimiento, y también es una acción de Dios. Y nosotros vemos que Dios actúa en estos eventos históricos como juicio de Dios y para llamar al pueblo al arrepentimiento. No ocurre nada sin la intervención, sin la acción de Dios. Así lo vemos y lo apreciamos los creyentes. También la preocupación por la ética y la justicia social. Porque Dios
es justo. La justicia social no viene del marxismo o del comunismo, como si ellos lo hubiesen inventado. Y cualquiera hoy que hable de la justicia social lo miran con sospecha, pensando que estas personas parece que son más del comunismo, socialismo, del marxismo, y no tanto bíblico. Pero Marx era judío, eh, recibió la enseñanza, la cultura de sus padres, de la ley judía, de que Dios tiene una prioridad especialmente por el huérfano, la viuda, el extranjero, los pobres, los más vulnerables de la sociedad. Eso lo aprendió. Y eso lo incorporó luego en su sistema filosófico materialista, la filosofía materialista. Para el materialismo, todo lo que existe en la materia y todo otro elemento que no corresponda a la materia, lo eliminan como un invento, como ficticio, como algo irreal o una ilusión, para el materialismo ateo. En el materialismo ateo no existe la moral objetiva. Para el materialista ateo no existe actos buenos ni malos, porque no hay una base moral para juzgar si es bueno o malo. Este es el problema de la filosofía anticristiana, que no son cristianas, son reduccionistas, porque lo que no cae dentro de su caja se elimina o se desecha como una ilusión o algo inventado por el ser humano. El libre albedrío tampoco existe en la filosofía materialista, porque el libre albedrío, ¿qué es lo que no es algo material? O está todo relacionado con los genes entonces. Por lo tanto, nuestra conducta está determinada por nuestros genes. Nosotros bailamos de acuerdo a los caprichos del gen. En ese sentido, nosotros no tenemos decisiones propias, sino que las decisiones lo toma nuestro ADN, nuestros genes. Por lo tanto, este libre albedrío, la posibilidad de tomar decisiones voluntarias y libres, en el materialismo ateo no existe. Es el problema de del materialismo ateo. El ateísmo se fundamenta en el materialismo. Y estas son las debilidades filosóficas del materialismo, de la que lo mencioné. Por eso cuando se habla de justicia social, no se debe sospechar de un cristiano que hable de la justicia social, porque la justicia social es anterior al marxismo. Estamos hablando del 1500 años antes de Jesucristo, cuando Dios le reveló a Moisés la ley en el monte Sinaí, lo registró por inspiración del Espíritu Santo, le dijo que debían preocuparse de los más vulnerables de la sociedad, las personas que tienen más dinero, los reyes, el gobierno, los ancianos, deben preocuparse por la estabilidad social, económica de los más vulnerables de la sociedad. Los extranjeros deben preocuparse, los judíos son responsables de preocuparse de los extranjeros. El profeta hebreo se preocupa de eso, de la justicia social, porque Dios es justo. El profeta entonces, el cristiano, defiende la justicia social, no porque esté influido por el marxismo, sino porque tiene un Dios justo, y también porque ha sido justificado por la fe, y porque debe ser instrumento de justicia. También la valiente confrontación de reyes, sacerdotes o pueblos con las demandas y los juicios divinos. Los profetas de Israel no tenían problema alguno de enfrentarse a los reyes, sacerdotes, al pueblo. Eran valientes en ese sentido. Los profetas hebreos no respetaban los protocolos de las otras naciones. No respetaban las leyes de las otras naciones. Podían ser vistos como poco protocolares o irreverentes. ¿Qué otros términos podríamos indicarle a una persona que no respeta a las personas o los reyes, los protocolos, las leyes internas de cada institución? Es una persona avasallante. Los profetas hebreos eran así. Esas son las características de estos profetas. Amós, por ejemplo. Amós no es un profeta, es decir, no ha estudiado en una escuela de profeta. Amós tampoco ha
está acreditado como profeta en el reino del norte. Por eso que cuando él va al reino del norte a dirigir la palabra al rey, le dicen, anda a ganarte el pan a tu propia tierra, porque aquí ya tenemos profetas. Y él dice, se defiende, él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Es decir, no lo ha heredado su profetismo. Yo soy un campesino, un agricultor, un recolector de higos, un boyero. De allá me llamó el Señor para venir a traerte el mensaje que Dios me dijo que debía hablarte. Era valiente ese hombre. Se dirige al rey. Y él no tiene la autoridad para dirigirse al rey en esos términos, porque no es profeta de la corte, no es asalariado ni tampoco está acreditado por el Estado de Israel del Norte para profetizarle. En ese sentido, él no tiene respeto por, por el protocolo del reino del norte, porque el profeta tiene otras leyes, está sobre las leyes terrenales, está controlado y regulado por las leyes de Dios. Es el mensajero de Dios. Y en ese sentido, tiene el derecho Dios de dirigirle la palabra a todos, independientemente de cuáles sean las normas que han establecido en sus propios pueblos o en sus propias naciones. Esa es la otra característica de los profetas, ¿eh? Son valientes, confrontan a reyes, sacerdotes y pueblos. El mensaje profético atañe al presente y también al futuro. Con respecto al presente, ¿cuál es la función de los profetas con respecto al presente? Hermano Juan Carlos Venegas, con respecto al presente, ¿en qué consistía el mensaje de los profetas en cuanto al presente? ¿O hermano Gabriel? ¿Sí? Hermano Gabriel Alarcón, Sí, acá estoy. ¿sí? ¿Cuál es el mensaje principal de los profetas en el presente? ¿Qué es lo que hacían ellos en el presente al pueblo? Hacer como un llamado de atención en este caso, como sobre armonizaban un poco la escritura de Moisés para el pueblo. Llamaban al arrepentimiento, ¿eh? El Llamaban, mensaje profético atañe al presente, es decir, llamar al arrepentimiento. Y tocante al futuro, es decir, si se arrepienten, Dios lo va a perdonar. Si no se arrepienten, Dios lo va a juzgar. Eso en relación al futuro, pero lo que va a ocurrir en el futuro es consecuencia de la respuesta que den al mensaje del presente. Ahí tenemos otra lección espiritual para aplicarlo a nuestra vida personal. El uso de medios simbólicos para expresar ideas y verdades también. ¿Qué elemento simbólico utilizaron los profetas de la antigüedad? Isaías va a andar desnudo por las calles de Jerusalén. ¿Por qué va a andar desnudo? Porque dice, así van a ser llevados los israelitas, los judíos, por las naciones extranjeras. Ezequiel va a andar aplaudiendo y zapateando por las calles. Tremendo espectáculo que hace el profeta Ezequiel, pero para indicar que así van a gritar o para indicar la caída de Jerusalén. Jeremías se pone un yugo de madera en el cuello para indicar que deben someterse a Babilonia. Viene otro profeta falso, le quebranta los yugos y después se pone un yugo de metal para indicar que va a ser más terrible el sometimiento a los babilonios. Y ellos no quieren arrepentirse o no quieren someterse a Babilonia, porque es un juicio de Dios sobre el pueblo de Judá. También el profeta Ezequiel debe comer pan inmundo. El pan debe ser cocido en excremento humano, un excremento humano recocido, bien seco. Debían encenderle fuego y en ese fuego va a servir como brasa, en ese fuego debía ponerle pan para que se cociera pan y así debía comer. Y el profeta Ezequiel dijo, esto es muy asqueroso, nunca he comido algo así. Por lo tanto, Dios responde al profeta Ezequiel y dice, bueno, entonces si no es en excremento humano, que sea en excremento de animal. Así va a comer su pan inmundo, para simbolizar que el pueblo hebreo se encuentra en una inmundicia y se alimenta su alma de inmundicia.
está en una situación de inmundicia. Su religión es inmunda. Eso es lo que quiere expresar el profeta Ezequiel con esas ideas bien, bien simbólicas, bien objetivas. Todos los profetas simbolizaban entonces o demostraban de manera concreta su mensaje. Jesucristo también emplea de manera concreta el mensaje. Otra característica de los profetas, como lo vemos en Moisés, la intercesión. Moisés dijo que prefería él ser eliminado del libro de la vida antes de que el pueblo de Israel fuera destruido o fuera eliminado. Empatizaba y se puso en el lugar del pueblo y se identificaba tanto con el pueblo que él prefiere ser eliminado antes de que el pueblo sea destruido de parte de Dios. Esas son todas las características del verdadero profeta como se encuentra en Moisés. ¿Cómo distinguir en la actualidad a un verdadero profeta de un falso profeta? Hermana Belén, ¿qué criterio podríamos nosotros utilizar para identificar a un profeta de un falso profeta? El mensaje debe estar acorde a las escrituras. Perfecto. Lo que va a decir el profeta debe conformarse con lo que dice la Biblia. Muy bien. ¿Quién más? Hermano Juan Carlos, aparte de que el mensaje debe estar conforme a las escrituras, ¿qué otro criterio se puede utilizar para determinar si un profeta es de Dios o es uno falso? Esta primera clase, mi hermano, me voy a excusar, he pasado por muchas interrupciones, Ah, pero, pero aquí estoy poniendo atención a la parte final. perfecto, hermano Juan Carlos. Pero una de esas importantes es que la profecía debe cumplirse. Si no se cumple, es una profecía falsa. Si se cumple, es verdadera. Y lo otro debe estar de acuerdo o en conformidad con la doctrina de Moisés. Hay un profeta que dijo que la Copa América se va a quedar en Argentina, dijo en una oportunidad. Es una profecía falsa, no se cumplió. Por lo tanto, es un falso profeta que no se debe tener miedo porque vaticinó una falsedad. Y no hay ninguna excusa. Si se equivocó, es un falso profeta. No hay ningún otro criterio o algo que pueda salvar del error a ese profeta. Simplemente es uno falso. No, Dios no habló por medio de él, de que la Copa América se iba a quedar en Argentina. También había profetizado que tal persona iba a convertirse en presidente de tal nación. Tampoco ocurrió así. Muchas profecías erradas. Por lo tanto, no pueden ser considerados como profetas personas que vaticinan de su propio corazón y Dios no le ha hablado realmente. En el Nuevo Testamento hay otro criterio, porque aquí estamos viendo los criterios de acuerdo al Antiguo Testamento, pero Jesucristo mencionó un criterio más para determinar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Hermano Gabriel. Aparece que ya lo dijo ya, hermano Gabriel, ¿o no? No me acuerdo. Sí, pero lo había nombrado. Que debería estar, que en este caso tiene que, bueno, es parecido a que tiene que estar en la conformidad con la enseñanza de la doctrina de Moisés. Pero este es como armonizar lo que yo tenía en claro es que la mayoría de los profetas toman la palabra que ya está escrita de la doctrina y como que lo arreglan, lo armonizan, lo hacen cualquier cosa como para llamar la atención del mensaje, pero tiene que haber sido de algo que ya estaba dicho anteriormente. No, bueno, es la misma. Cristo añade un criterio más en el Nuevo Testamento. Y este criterio es que por sus frutos los conoceréis. Tenemos tres criterios entonces para determinar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Por sus frutos se van a conocer. Pero ese no está relacionado como en general, como cuando dice, ¿cómo conoceremos a los que son de cristianos, por decirlo así? Bueno, también, pero hay una parte específica donde dice que por sus frutos se pueden conocer a los profetas si son de Pero Dios. específicamente a los profetas. Sí, también. Mm. Es decir, claro, por su conducta, por su estilo de vida, se puede saber si son de Dios o no son de Dios.
Un profeta en la actualidad, ¿cómo sería? Una persona aquí, un hombre aquí puede ser un hombre o una mujer, llamado por Dios, cuyo mensaje está fundamentado plenamente en la revelación de Dios, es decir, en la Biblia. El mensaje debe fundamentarse en la palabra de Dios, la Biblia. Si el mensaje no se fundamenta en la Biblia, entonces el profeta puede ser que tenga el don de la profecía, pero si no está fundamentado la Biblia, en algún momento puede errar en su profecía, puede confundir la voz de Dios con la voz de su propio corazón. En un momento fue un pastor, lo invitaron a una iglesia, se levantó temprano, apurado, salió corriendo, y luego que terminó el mensaje, una hermana se le acercó en profecía y le dijo que el Señor tenía preparada a su idónea. El pastor después conversó en privado con ella, le dijo que él era un hombre casado, se había levantado muy temprano en la mañana, se le olvidó ponerse el anillo de matrimonio, por eso que no llevaba su anillo. Por lo tanto, aquella profecía estaba errada, pero lo hizo en conversación privado con ella para no avergonzarla públicamente. En otra ocasión, esto me lo contó un pastor del campo, de las iglesias del campo. Una hermana se levantó en el culto y le fue a poner las manos a una corista para sacarle el demonio. Y después la corista le puso la mano a la otra y le sacó el demonio también. Las dos se estaban sacando el demonio mutuamente. Y después se levantó en danza una abuelita y para apartarla pasó a llevar la banca, se le enredó la banca, cayeron todas las hermanas ancianas de la primera banca en todo ese movimiento que había. Y después se descubrió que ninguno estaba endemoniado. Nadie estaba endemoniado. El problema era totalmente otro. Estaban enamoradas de un corista de la iglesia. Ese era el problema que había, pero no había ninguna inspiración profética de ninguna de las tres que estaban ahí. Por eso es que para en la actualidad alguien, un verdadero profeta, está saturada su mente del mensaje de la palabra de Dios. Tampoco vamos a apagar el espíritu por el hecho de evitar estos errores, porque John Wesley le dijo que nos mandara otro avivamiento, a pesar de las debilidades nuestras, envíanos otro avivamiento. Willie Hoover también, el que funda el pentecostalismo aquí en Chile, dijo, a pesar de nuestras debilidades, envíanos otro avivamiento. Aunque vengan con debilidades, no importa, envíanos otro avivamiento, ¿no? Lo importante era que estuviesen vigentes y activos los dones espirituales, porque otras iglesias, para evitar estos errores, terminan apagando finalmente el Espíritu de Dios. Lo importante es que haya un equilibrio y un conocimiento adecuado de la palabra de Dios para evitar estos errores. También una persona saturada de la palabra de Dios y predicador de toda su verdad, todo el consejo divino, que predique tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no solamente predique del Nuevo Testamento. En una iglesia me dijeron que predicara del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento también, porque hay un hermano que dice que el Antiguo Testamento es solamente para los judíos, y él predica solamente y escucha sermones del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Eh, así que prediqué varios sermones del Antiguo Testamento, me acuerdo, en la iglesia. Yo he Bien, escuchado que es más difícil interpretar, para algunos es más difícil interpretar el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Y he escuchado a varios predicadores que dicen que se les es difícil predicar del Antiguo Testamento. mira, mira. Depende personalmente de los predicadores esto, ¿no? Porque en otra iglesia me dijeron que le costaba más predicar del Nuevo Testamento y de los Evangelios que del Antiguo. Siempre han predicado del Antiguo. Todo depende de los hermanos. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Yo personalmente del Nuevo Testamento, de los Evangelios, en la calle, Evangelio nada más. Puro Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y, y ordenado, así, de manera de acuerdo a cómo se encuentra en la Biblia, así voy preparando los sermones, todos los predico en las calles. También alguien que, sí, Tengo una pregunta. adelante, Por ejemplo, hermana. en caso de que un profeta de una profecía a un hermano, no sé, o de alguna ciudad, de alguna parte, sea un mensaje de parte de Dios en forma de castigo, le puede dar en sí una solución en caso de, no solución, pero por ejemplo puede llamarla de arrepentimiento
tendría que darle Exacto. como una escapada, ¿cierto? Porque no voy a llegar y voy a condenarlo sabiendo que Dios, hay una parte en la que yo le puedo decir, acércate a Dios y Dios va, algo así, ¿cierto? Sí, por supuesto. El profeta llama al arrepentimiento. Los profetas llaman constantemente al arrepentimiento precisamente para evitar el juicio y el castigo de Dios. Efectivamente, así es. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Bueno, la finalidad era para que se arrepintieran y Dios los perdonó finalmente porque se arrepintieron. Todos los profetas llaman a la gente al arrepentimiento. Esa es la finalidad. Llamando al arrepentimiento. Por eso Hermano, Sí, hermano Gabriel. con respecto a ello, entiendo el contexto cuando se refiere a profetas del Antiguo Testamento, porque ya es nuestro pasado de nosotros. Sabemos Exacto. cómo se termina la historia y todo. Pero cuando hay una pregunta de cómo sería en la actualidad un profeta de Dios, ¿se refiere a un hermano actual que tenga el don de profecía? ¿Qué profecía podría dar un hermano? ¿Como adivinar el futuro? Muy bien. O sea, por ejemplo, hermano Pablo, usted va a ser, no sé, va a tener 3 hijos más, por ejemplo, una profecía. Mi esposa se Pero, desmaya. sí, eh, pero por ejemplo, me refiero a eso. O sea, yo Sí. pasaría a ser un profeta por, no sé, decirle eso. Eh, Puede ser eso, sí, pero no necesariamente, porque el mensaje del profeta no te está, lo vamos a hablar más adelante, pero ya aprovechando la pregunta. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que un profeta, por ejemplo, yo puedo decir, hermano, Dios lo quiere bendecir en un año más, por ejemplo. Y ahí. Pero es algo como, a mi sentir, es como lógico, porque si yo estoy en los caminos de Dios, la palabra me dice que obviamente si mi corazón y todo mi ser intenta alabar a Dios, obviamente hay muchas cosas que me van a ayudar a bien. No es como que no necesito un profeta para eso. A eso voy. O sea, ¿cuál sería la pega de un profeta en la actualidad? O sea, también sabemos que, por ejemplo, estamos en un lugar bien complejo y los terremotos y todas estas cosas pueden venir en cualquier momento. O sea, tendríamos que estar preparados siempre porque el chileno siempre es así, o sea, siempre viene, no sé, alguna catástrofe, ya es normal para nosotros. Pero siempre he escuchado que se levanta una persona, un profeta, y dice, no, vendrá no sé, un terremoto, un maremoto, etcétera. Y hay que estar preparado. Pero es como, a mi parecer es como lógico, porque vivimos en un lugar así. O sea, a eso voy. Muy bien. Vamos a distinguir, para seguir adelante, antes de continuar con estos puntos que vamos en el 3, pero las preguntas son muy buenas y lo vamos a dilucidar de inmediato. La característica de la profecía del Nuevo Testamento son exhortar, animar y consolar. Si en la profecía se exhortó, se animó, se consoló, tiene las características de una profecía auténtica. Antes de seguir analizando el tema de la profecía en el Nuevo Testamento, o los profetas del Nuevo Testamento, vamos a distinguir entre oficio, don y ministerio. El oficio está limitado, exclusivo al Antiguo Testamento. No voy a alcanzar a anotarlo acá porque no tengo una pizarra ahí con las presenciales, o la física, cuando estamos en la pizarra es mejor, pero lo voy a mencionar, ¿no? Y ustedes lo van anotando ahí en su cuaderno del oficio. Limitado, exclusivo al Antiguo Testamento. Se dedicaba esta persona a tiempo completo. La otra característica del oficio, a tiempo completo. No importa cuánto pudiese durar aquello, toda la vida o temporalmente un periodo corto de tiempo como Amós. Pero la idea es que el oficio es a tiempo completo. La otra característica del oficio, estas personas eran receptáculos de la revelación de Dios. ¿A qué revelación me refiero? A la revelación escritural. Hay varias revelaciones, una de ellas es la escritural, receptáculo de la revelación de Dios. Dios les revelaba a estas personas
Y esto quedaba registrado en un libro, en la Biblia, en sus libros, en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los otros. En ese sentido, eran receptáculos de la revelación. Como eran receptáculos de la revelación y ellos escribieron estos libros, cuando lo escribieron eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Inspirados, aquí estoy empleando este término, ¿eh? Inspirados. Cuando empleo el término inspirado me refiero a la inspiración verbal plenaria. Como eran inspirados por el Espíritu Santo, la idea de la inspiración del Espíritu Santo es que estas personas no cometen ningún tipo de error al momento de escribir. Son supervisados, guiados por el Espíritu Santo para prevenirle de cometer errores. Y que cada palabra que ellos dijeron era tal cual como Dios quería que fuera registrado. Eran infalibles, porque el mensaje era de Dios, y Dios no se equivoca, en ese sentido eran infalibles. Eran inerrantes y eran infalibles. Y sus textos constituyeron el fundamento de la iglesia. La iglesia se fundamenta sobre los documentos escritos por los profetas y los apóstoles, porque la fe se funda en la fe cristiana. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas. Es decir, lo que escribieron los profetas y lo que escribieron los apóstoles, cuya principal piedra es Jesucristo. Eso es el oficio profético. Sobre el mensaje de ellos se fundamenta la iglesia. Y con respecto a Jesucristo, anunciaban la venida futura de Jesucristo. Ahí mencionamos todas las características del oficio profético. Muy bien. Ahora hablamos del don de la profecía. Por supuesto, el profeta del Antiguo Testamento del oficio profético también tenía el don de profecía, por supuesto que sí, y ejercía el ministerio también. Pero le denominamos oficio por estas características que le acabo de mencionar. En cambio, el don es limitado al Nuevo Testamento en adelante. Y se diferencia del oficio. ¿En qué se diferencia del oficio? En que el don no lo ejerce a tiempo completo. Y no escribe libros tampoco, que van a ser incorporados al canon sagrado. En ese sentido, no es infalible ni inerrante. Por supuesto, Dios le revela, pero no es inspirado por el Espíritu Santo para escribir textos que van a ser incorporados al texto sagrado. El propósito por el cual Dios lo va a utilizar acá en el don es exhortar, animar y consolar. Anuncia no la venida de Jesucristo, no la venida futura de Cristo, sino la venida que ya aconteció en el pasado, la venida de Jesucristo que ya vino ya. Esa es la diferencia entre el oficio y el don profético. También acá el don no solamente predice el futuro, sigue siendo pasado, lo interpreta, llama a la gente al arrepentimiento y predice el futuro también, por supuesto. Agabo predice el futuro. Vendrá un hambre sobre Jerusalén, Pablo será encarcelado en Jerusalén. Él lo dice, predice el futuro también, pero no lo ejerce a tiempo completo. No tiene el oficio profético, pero es profeta. Muy bien. Quedó claro entre el oficio y don, hermano, ¿verdad? Me preguntan inmediatamente si no ha quedado claro, porque tenemos que tener muy claro esta idea. Perfecto. Cualquier pregunta que surja me la menciona, hermano, por favor. No sé quién es alguien que dice Francisca. El iPhone Francisca, no sé quién será. Para preguntarle. Muy bien. Ya, cualquier duda, hermano, me lo menciona, Es el don. También, el don, en cuanto a la profecía. Y la profecía. Consuela, anima, exhorta, reinterpreta el pasado, llama a la gente al arrepentimiento, predice el futuro también. El don. Es capaz de predicar un mensaje, pero que ese mensaje no ha sido elaborado previamente, sino que es improvisado, estimulado por el Espíritu Santo de Dios. Podemos ser inspirado por el Espíritu, o el Espíritu de Dios le revela el mensaje que debe dar a conocer, pero no lo ha preparado con anticipación, sino que el Espíritu de Dios lo usa para llevar a ese profeta para enviar un mensaje, o predicador.
Un ejemplo de esto, un solo ejemplo, y con esto es suficiente para que quede claro. Pedro en el día de Pentecostés, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés no lo elaboró previamente. No fue a su biblioteca, consultó la Biblia, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos para poder ordenar su sermón, que iba a ser lo primero, lo segundo, lo tercero, introducción, conclusión. No, improvisó el mensaje. Era el mensaje que Dios le quería dar en ese momento. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro ahí? Estaba profetizando, porque el Espíritu de Dios le estaba indicando lo que debía predicar allí. Son predicaciones que no depende de una elaboración previa, eso es una profecía. Es el don profético también, por lo tanto el don profético no está limitado a una persona un hermano o hermana que está en la iglesia y de repente el Señor le revela, y estoy empleando bien el término a revelar porque no es revelación escritural, sino que es revelación continua en la iglesia, le revela, y para consolar a un hermano, o para animar a un hermano, o para exhortarle, para llamar al arrepentimiento, no importa. Puede referirse al pasado, al presente o al futuro, no importa. El Señor le habló, puede ser también en ese momento cuando estaba en el culto a la iglesia, o puede ser en sueño, o también por medio de visión, o una voz interior, no importa los medios. Si Dios le reveló algo, tiene el don de la profecía, y tiene que darlo a conocer después. Es el don de profecía. El otro es el ministerio. El ministerio profético, en el ministerio profético tomamos la definición más amplia de profeta, que es una persona llamada por Dios para anunciar de parte de Dios. En ese sentido, todos los cristianos, todos nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, somos profetas y ejercemos el ministerio profético, porque todos somos llamados por Dios para anunciar de parte de Dios el Evangelio. Cada vez que usted abre la Biblia para exhortarla, ¿qué es lo que está ejerciendo? El ministerio profético. Cuando usted va a alguna casa a visitar a un hermano o una hermana, un familiar, a la familia, le habla un mensaje cristiano, la Biblia, le exhorta la Biblia, está ejerciendo el ministerio profético, va a la cárcel, al hospital, el evangelismo en la calle, o al aire libre, predicación al aire libre, evangelismo personal, puerta por puerta, está ejerciendo el ministerio profético. En la escuela dominical ejerce el ministerio profético. Cuando da testimonio de Cristo, usted ejerce el ministerio profético, porque es llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Aunque no prediga, usted prediga el futuro, anuncia el futuro. Usted ejerce el ministerio profético para el hecho de anunciar y hablar de Dios. Cada vez que usted hable de Dios, está ejerciendo el ministerio profético. No es profeta, pero ejerce el ministerio profético. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Alguna duda con estos tres términos: oficio, don y ministerio? Claro, profe. Muy bien, muy bien, Claro, muy claro. bien. De hecho, hay elementos que, aunque se encasillan en los diferentes nombres, son ¿Mm? repetitivos, porque está encasillado en este caso la revelación divina de parte de Dios. Entonces, como que están presentes en cada parte, salvo en el oficio, ya que efectivamente los profetas del tiempo antiguo registraron escrituralmente la revelación que Dios les entrega. Mm. Pero en el don también tiene que estar presente esa revelación que en su tiempo fue escritural, y así sucesivamente nosotros como creyentes seguimos repitiendo continuamente lo que Dios le reveló a los profetas y que escribieron, y finalmente conforme al canon bíblico, y es lo que predicamos. Perfecto. Muy bien, hermano. Qué bueno. Qué bueno. No quedó duda entonces en estos conceptos. Sigamos avanzando entonces. Sigamos avanzando. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de una persona llamada por Dios, cuyo mensaje está saturado en la revelación de Dios, que predicador de toda la verdad, que llama al pueblo constantemente al arrepentimiento, nos estamos refiriendo al don profético y también al ministerio profético, pero principalmente al ministerio profético. Y el profeta o la profeta que tiene el don profético también toma estos principios para poder aplicarla a su ministerio. Por el don y ministerio
se refiere a lo distinto, a algo diferente, no es lo mismo. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Y aquí estamos viendo, puede ser un hombre o una mujer, estamos empleando el término hombre para incluir a la mujer acá, porque es consecuente con la Biblia también. Una persona por encima del sistema político-económico, que no se identifique con movimientos seculares, sino que se preocupe por lo espiritual y lo moral, que predique la justicia social, pero como resultado de una renovación espiritual. El predicador no tiene compromisos políticos o compromisos económicos, porque si tiene compromiso económico o político, por ejemplo, con el socialismo, el comunismo, la UDI, la Renovación Nacional, el centro, centro-izquierda, no sé cuántos otros partidos políticos existen, va a salir un candidato y va a tener el candidato algunos problemas. El predicador, porque es su candidato y porque es parte de ese partido político, va a limitarse o va a omitir alguna crítica, algún reproche, porque es su partido político. Tenderá a no criticar y a no juzgar a su partido político, a aquel que lo ha favorecido económicamente. Imagínense un partido político que le ayuda a comprar un terreno, construir una iglesia o cualquier otra actividad en ayuda a alguna iglesia. Y después tiene algunos problemas legales y morales cuando es gobierno y está en el poder. ¿Podrá decir algo contra aquella persona, el predicador? No tiene compromisos políticos, económicos. El predicador o el profeta está por encima de los sistemas políticos, económicos. No se identifica con movimientos seculares. Los profetas de la antigüedad eran los hombres más libres del mundo. No tenían ningún compromiso con nadie, solamente su compromiso era con Dios. Y también son predicadores de la justicia social, pero porque esta justicia proviene de una renovación del corazón, no por medio de la revolución armada, como propone el marxismo, la teología de la liberación, o la teología de la revolución, sino como una renovación del corazón. Ah, y lo otro, hermanos, aquí, el mensaje del profeta actual, me refiero para ejercer el ministerio profético, a eso me refiero, de los predicadores, las predicadoras también. El mensaje es eminentemente cristocéntrico. Cristo es el centro de la predicación. El culto es cristocéntrico. La oración, cuando comenzamos el culto en el nombre de Jesucristo, cuando llegamos al templo, oramos a Cristo, en el nombre de Cristo. Concluimos el culto en el nombre de Cristo Jesús. Nuestros devocionales, en privado, en el nombre de Cristo. Concluimos en el nombre de Cristo. Las alabanzas son en torno a Jesucristo. La actividad en torno a Jesús. Algunas iglesias tienen una cruz gigante en el púlpito, recordando la redención efectuada por Cristo en nuestra expiación en la cruz. Las alabanzas en la vergonzosa cruz, en el monte Calvario, en la cruz yo primero vi la luz. Imagina, el símbolo por excelencia de los cristianos. Recuerda a Cristo. La predicación debe ser cristocéntrica también, pues. ¿Cuáles son las predicaciones modernas? Despierta el campeón que hay en ti. Mírame a mí, dicen los predicadores. He escrito varios libros, he vendido varios discos, he ganado varios premios, soy muy popular, muy conocido, doy conferencias internacionalmente. Obsérvenme a mí, dice. Yo soy el modelo de un cristiano exitoso. La predicación se fundamenta en ellos mismos, o despierta al campeón que hay en ti, se fundamenta en el ser humano. Que Dios le va a prosperar, a dar, en fin, lujos, riqueza y fama, yates, y en fin. Las predicaciones son centradas en el ser humano. Si hay un sermón que no glorifica a Cristo, un culto que no glorifica a Cristo, o una vida, un estilo de vida que no glorifica a Cristo,
se debe sospechar de la autenticidad cristiana, porque el cristianismo es cristocéntrico, eminentemente cristocéntrico. El mensaje es eminentemente cristocéntrico. La vida cristiana se torna, se configura, se teje, se entreteje en la persona o en torno a la persona de Jesucristo. Así sería un profeta en la actualidad, cristocéntrico. El libro de Apocalipsis dice que el testimonio de la profecía es Jesucristo, es decir, la profecía da testimonio de Jesucristo. Los Antiguo Testamento también anunciaban acerca de la venida de Jesucristo. Así sería un profeta en la actualidad. Muy bien, esta hora. Y ahora tenemos que ver la última parte, hermano. Terminamos con los profetas. Ahora ya nos adentramos al profeta Isaías, el profeta de Dios de la antigüedad, el primero que estudiamos. Hay dos enfoques en cuanto a la paternidad literaria de Isaías. El enfoque tradicional o el conservador es que el libro del profeta Isaías fue escrito por un solo autor. Y este autor fue Isaías, hijo de Amós, el profeta del siglo VIII, amigo y confidente de el rey Ezequías. Esa es la posición tradicional y conservadora, la más antigua, pero no es la única. Y de hecho la moderna, la posición moderna, se conoce como el enfoque crítico. Se conoce como el trito Isaías. Está el proto Isaías, aquí lo van a ver ustedes en algunos libros, aquí lo voy a mencionar, el del trito Isaías, sí, aquí alcanza. Está el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Es el moderno. En todos los comentarios bíblicos van a encontrar esta teoría. Son tres autores diferentes: proto Isaías, deutero Isaías, trito Isaías. Hay varias razones, varios argumentos que se esgrimen para defender esta teoría. Históricos, lingüísticos y teológicos. Tres criterios. Ustedes lo pueden encontrar en alguna Biblia de estudio, por ejemplo, la Biblia de América o la Biblia de nuestro pueblo, también de Alonso Choquel. En esa, la de Jerusalén, igual van a ver que se presentan esos argumentos. Ahora no lo podemos ver por falta de tiempo, pero esos son los argumentos históricos, literarios y teológicos, para indicar que fueron tres autores distintos que actuaron en diferentes épocas. La razón por la cual se sostuvo esta teoría, vamos a ver la razón aquí. Hay una razón filosófica. No creen en lo sobrenatural. Esa es la razón principal. No creen en lo sobrenatural. Porque en el libro de Isaías, él existió en la época de los asirios, de los babilonios y de los medo y de los persas. El imperio medo-persa. Ahí está. La época de los asirios, estamos hablando del 722, cuando cae Israel del norte, los babilonios 586, y después la época de los medos persas vuelve en el año 538. Isaías vivió en el siglo VIII, en el año 740 al 700 antes de Jesucristo. Por lo tanto, dice el enfoque crítico, no es posible que un profeta del siglo VIII, del 700, pueda saber lo que va a ocurrir 200 años después de él. Es decir, que lo que ocurre en el 586 y lo que ocurre en el 538. Menos aún puede saber lo que va a suceder en el futuro, ni siquiera puede conocer el nombre de un rey que todavía no existe, el imperio, que es el imperio medo-persa.
Ciro. El profeta Isaías menciona a Ciro como mi siervo, mi ungido, mi elegido. Lo menciona así, Dios al profeta, a Ciro, perdón, al rey Ciro, del imperio medo-persa. La razón por la cual se sostuvo la teoría del trito Isaías es que una persona del siglo VIII no puede saber lo que va a ocurrir en el futuro, porque todavía no existe el imperio babilónico, ni tampoco el medo-persa, ni tampoco puede saber el nombre de un rey que va a existir 200 años después. Esa es la razón principal por la cual se dice que Isaías el libro de Isaías fue escrito por personas que existieron en el siglo VIII, otro vivió la época de los babilonios y otro existió la época de los medos persas cuando ya los judíos se encontraban viviendo en Jerusalén. Para nosotros los que creemos en lo sobrenatural, para los más conservadores, no hay ningún problema en creer que una persona como Isaías puede saber lo que va a ocurrir 200 años después de él, porque Dios se lo reveló. Y Dios lo sabe porque Dios tiene todo conocimiento, Dios sabe, no tiene pasado, presente ni futuro. Dios sabe todas las cosas hasta la consumación de todos los tiempos con extraordinario detalle. Está viendo todas las cosas como si estuviese sucediendo hoy lo que va a ocurrir en el futuro. No hay problemas para nosotros el creer aquello. Pero los racionalistas sí, por eso es que sostuvieron el punto de vista del trito Isaías. Vamos a ver, argumentar a favor de la paternidad literaria del profeta Isaías. No alcanzo a ver bien aquí, voy a borrar esto aquí. Ahí está. Isaías ejerció aproximadamente 550 años de su ministerio. Durante esos años una persona puede variar su estilo literario. Una persona no escribe del mismo modo como cuando lo hacía la enseñanza básica y la enseñanza media. Va cambiando su estilo literario. Por lo tanto, el argumento del estilo literario no es suficiente para atribuirlo a otro autor, puesto que él escribió el libro de Isaías en 50 o 40 años. Escribió todos sus oráculos, por lo tanto puede variar su estilo. Además, puede variar su estilo porque tratan de diversos temas. La primera parte trabaja con el juicio y la segunda parte con la consolación. También cambia su estilo por el contenido y el tema que está tratando. El nombre divino, el Santo de Israel, se usa 25 veces en el libro, mientras que en todo el Antiguo Testamento se usa solo 6 veces. De estas 25 veces, 12 se encuentra en los capítulos 1 al 39 y 13 en los capítulos 40 al 66. Por lo tanto, el que está escribiendo del capítulo 1 al 39 es el mismo que escribe después del 40 al 66, porque utiliza una misma frase típica de este escritor, que es el Santo de Israel. Otro argumento más a favor de la paternidad literaria de Isaías. En los documentos encontrados en Qumran, no hay diferencia, no hay separación entre un libro y otro. Porque el enfoque crítico dice que son 3 libros, 3 rollos, escritos por 3 autores distintos, que existieron en distintos periodos históricos. En la cueva de Qumran no existen estos 3 rollos, sino que existe un solo rollo de Isaías. Si existieron 3 rollos distintos, entonces esto debió haberse indicado en estos 3 rollos. La cueva de Qumran datan del año 200 antes de Jesucristo. Y los críticos, el enfoque crítico dice que se completó de escribir el último libro de Isaías, el escrito de Isaías, a la época del 200 antes de Jesucristo. Por lo tanto, necesariamente tuvieron que haber estado separados esos libros. Pero en los rollos de Qumran, del 200 antes de Cristo, existe un solo volumen. Esto indica que todo el libro de Isaías existió unido del capítulo 1 al 66 muchos años antes del 200 antes de Cristo como un solo volumen. Y el más lapidario, el más contundente para atribuirle la paternidad literaria al profeta Isaías es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe y cita a Isaías, cita el capítulo 6 y luego el capítulo 53 y se lo atribuye a una sola persona, se lo atribuye al profeta Isaías. Juan es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto no va a estar engañando a la gente, atribuyéndole secciones
de un libro a un solo autor cuando en realidad fueron 3 autores distintos. Lo que dice Juan es lapidario para nosotros, si él lo dice así, es porque un solo autor intervino en toda la obra y no 3 autores distintos. Además que la razón por la cual se alega de que fueron 3 autores distintos es que no creen en lo sobrenatural. Esa es la razón principal. Muy bien, mis estimados hermanos. Hemos concluido esta clase del profeta Isaías, de los profetas en general, los profetas de Isaías en particular. El vocablo naví, hermanos, ¿qué es lo que significa el vocablo naví en hebreo? Llamar o anunciar. Muy bien, una persona que es llamada por Dios para anunciar de parte de Dios. ¿Cuáles son los términos hebreos que se utilizan para referirse o describir a los profetas? Varón de Dios. Varón de Dios es uno, ¿qué más? Siervo de Dios. Siervo de Dios, perfecto. ¿Cuál es el otro? Osé. Mensajero de Dios. José, mensajero de Dios. Vamos a decir, Roé, vidente, que significa vidente. Perfecto. Intérprete, enseñador o varón del espíritu también. Muy bien. Un solo criterio, hermana Marjorie, un solo criterio para determinar si un profeta es de Dios o no es de Dios. ¿La profecía debe cumplirse? Perfecto, la profecía debe cumplirse, mi pastor Una- Marcos. Otro criterio más para determinar si un profeta es de Dios o no, Conforme a las escrituras. conforme a la Es escritura. decir, se basa en la enseñanza de Moisés. Perfecto, hermano Christopher. Otro criterio más. Por su fruto lo conocéis. Muy bien, por sus frutos se van a conocer, muy bien. ¿Cuál es la posición tradicional acerca de la paternidad literaria de Isaías, hermano David? O hermana Miriam. Enfoque tradicional. ¿Correcto? ¿Qué dice con respecto a la paternidad literaria de Isaías? Era hijo de Amós. Muy bien, profeta del siglo octavo, muy bien. ¿Y cuál es la opinión crítica acerca de la paternidad literaria del libro de Isaías? Postulan por 3 autores. Trito Isaías. Muy bien, por 3 autores. Pero hay una razón principal, una razón fundamental por la cual le atribuyen la autoría a 3 personas. ¿Cuál es la razón principal? Incredulidad por lo sobrenatural. Exacto. No creen que alguien pueda conocer el futuro, porque no creen en que Dios se lo pueda revelar. Muy bien, esas son las razones. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos finalizado entonces. Vamos a concluir con una oración a nuestro Señor. Hermano Gabriel, por favor, nos dirige en una oración para